nombre es Jorge Cáceres, yo vivo aquí en Colombia, actualmente en Bogotá. Yo soy profesional en Relaciones Internacionales y actualmente terminé un magíster en Comunicación y Educación en la Universidad Francisco José de Caldas, en donde pues salió la investigación Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la no repetición. Bueno, digamos que dentro de mi vida profesional he estado trabajando mucho desde organizaciones de derechos humanos, digamos, vinculado un poco al trabajo con organizaciones en territorio, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, pero también, digamos, enfocado también en el área de comunicaciones. Y actualmente pues me encuentro vinculado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la CER, en Colombia, pues que está encargada también, digamos, de hacer todos esos ejercicios de esclarecimiento de la historia del conflicto armado en Colombia, digamos, con lógicas a buscar eso precisamente, que es esa multiplicidad de verdades que hay en los territorios de Colombia. Y ya, digamos que dentro de ese ejercicio he estado vinculado mucho también personalmente a lo que es la escena metalera aquí en Colombia, al metal como género, pero también como ese género extranjero que ha incursionado, digamos, en la estética y en los sentires de diversos territorios, digamos que no solo centralizado en la escena nacional, ni tampoco en las escenas de las grandes ciudades, sino también un poco abordándolo desde los territorios en los cuales llegó este género y él se adaptó y también las personas lo adaptaron un poco a los sentires propios de cada uno de estos lugares que pues, fueron investigados en el marco de lo que fue Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición. Y pues digamos que a nivel internacional, como para empezar un poquito por lo último, ha sido un género que llegó, digamos, a oídos míos desde muy joven, desde muy pequeño me identifiqué como metalero, como rockero y siempre pues digamos que desde la estética y desde sus sonidos y todo, pues me identifiqué mucho alrededor de este género, ¿no? Digamos que por otro lado, el metal nacional ha tenido un papel muy importante porque hace parte también un poco de lo que es mi etapa de crianza, de niño, de cuando empecé a escuchar este género, pero también digamos que fue uno de los primeros que me permitió hacer conciencia sobre todo de las realidades que se estaban viviendo en el país. Pues, como te comentaba anteriormente, esta burbuja, digamos, de vivir en muchas de las ciudades no nos aproxima a las realidades que vive en territorio. Entonces, gracias a la academia, por ejemplo, a todo el trabajo pues, profesional que he realizado, pero también gracias al metal, al punk, al hardcore y a todos los géneros, digamos, de rock de aquí de Colombia, es que empiezo a tener conocimiento, por ejemplo, de lo que es el conflicto armado, de cuáles son sus impactos en territorio, de cuáles son sus realidades. Entonces, es desde ahí un poco que esa conexión con el metal colombiano, digamos, que me hace sentir un poco ese sentido de pertenencia frente a lo que dicen las letras, lo que se denuncia en los festivales y lo que han hecho también grandes colectivos para abordar el tema del conflicto armado, que pues posteriormente digamos que lo vamos a abordar, pero también tuvo impactos frente a los metaleros en territorio, o sea, el conflicto armado en Colombia tuvo afectaciones a los metaleros en Colombia, también hubo hechos victimizantes en contra de ellos, así como también de la violencia que se ha vivido en este país, no necesariamente vinculada al conflicto armado, pero sí hay muchos hechos que pues más adelante vamos a abordar. Pues digamos que lo que es Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición, es un proyecto que se da en el marco de la maestría en Comunicación y Educación, como les comentaba, digamos, al principio, y que desencadena también el producto que tú comentabas, Til, que es metalmemoriacol.com, que es la página web de esta investigación. Entonces, es un poco, digamos que, como te comentaba, este estado del arte que pudimos identificar sobre la memoria sobre esas memorias que tenían los colectivos, pues nos invitaba tal vez a hacer un ejercicio pedagógico en donde pudiéramos establecer a través de una estrategia de comunicación la posibilidad de aproximar estos discursos de los metaleros en territorio a las personas que, por ejemplo, no conocían el impacto que había tenido el conflicto armado en el marco de la violencia en contra de los metaleros, rockeros, punqueros en Colombia, ¿no? Entonces, a nosotros después de la conformación de este estado del arte, pues se dio la posibilidad de buscar un enfoque o varios enfoques teóricos que nos permitieran establecer esa estrategia de comunicación un poco para articular lo que vendría siendo metalmemoriacol.com. Entonces, digamos que en principio
como el principal objetivo era empezar a identificar después de este estado del arte a los lugares donde empezaríamos a hacer trabajo de campo para la investigación, habría que, digamos, buscar un poco cuál podría ser la mejor forma de hacer un proceso, digamos, de investigación con una lógica a poder transmitir lo que ellos querían, digamos, denunciar en esa época y establecer a mentalmemoriacol.com como un ejercicio específicamente de memoria. Entonces, a partir de eso, digamos que uno de los principales apartados teóricos se da en los postulados de Jean-Paul Lederach y específicamente, digamos, en su concepto de imaginación moral. Entonces, este concepto de imaginación moral lo que nos dice es específicamente que las comunidades son las primeras que desarrollan ejercicios de resistencia y construcción de paz frente a la llegada de la violencia y su continuidad en territorios. Y, por ejemplo, particularmente que el trabajo de uno como investigador no es ir a explicarles qué es lo que están viviendo ellos, ni a implantar, digamos, enfoques teóricos en comunidades, sino precisamente escuchar cuáles son esas peticiones que han sido muy articuladas, por ejemplo, a todo el trabajo jurídico que ha establecido la Corte Constitucional en Colombia y bueno, las demás cortes, pero específicamente la Corte Constitucional también cuando reconoce pues, el derecho a la consulta previa de las comunidades en territorios, ¿no? Entonces, asimismo, digamos que en varios de los colectivos y escenas que hay en el país, había una necesidad de que se escuchara primero qué era lo que ellos tenían que decir para ahí sí poder hacer un ejercicio que permitiera comunicar el metal a públicos metaleros y no metaleros que no habían vivido ese proceso de estar en medio del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Entonces, después de eso, digamos que empezamos a montar como una especie de lógica de periodismo investigativo, teniendo muy presente eso y teniendo muy presente el enfoque de acción sin daño, ¿no? Digamos que por eso te comentaba un poco lo de no ir a Cúcuta directamente, también articular, digamos, cuál era la mejor forma de visibilizar los testimonios que iban a estar en el marco de la investigación teniendo en cuenta que pues este país no es un país que brinde garantías para la no repetición de lo que ellos nos estaban contando en su momento. Entonces sí, a partir de eso, digamos que esos fueron como los enfoques que pudimos abordar dentro de la estrategia que surgió pues en el documento de la tesis, ¿no? Bueno, entonces empezamos a identificar muchas cosas. Digamos que las principales cosas era que hay un ejercicio académico, de colectivo, como lo que te comentaba de Sonidos con Memoria, lo que te comentaba de Medellín, de Cúcuta y de Bogotá, un ejercicio increíble que se documenta en el estado del arte para identificar impactos de la violencia que fueron simbólicos y físicos, ¿sí? Vemos que simbólicos haciendo alusión un poco a esos discursos que habían en contra de los metaleros que se afianzaron un poco en la sociedad, en donde decían que el metalero era una persona mala, era un criminal, un delincuente, y que por eso, digamos que era bueno que les pasara lo que les pasaba, haciendo alusión a la violencia que vivían. Y por otro lado, pues estaba la violencia física, que era específicamente ya cuando esas violencias simbólicas se traducían en hechos victimizantes, en asesinatos, en torturas, en amenazas en contra de todos los metaleros que vivían aquí en este país, en las diversas escenas y colectivos que pues, les comentaba. Entonces, un poco después de identificar todo eso, a partir de ese gran estado del arte que han hecho en territorio básicamente, lo que nosotros empezamos a identificar era que si bien estaba documentado, había un vacío que sentimos que es importante hablar y es que no había uno, digamos, por un lado, una conexión que hablara o articulara las escenas del país, que pudiera, por ejemplo, permitir establecer alarmas o alertas frente a ese tipo de acciones violentas que se estaban viviendo o que vivieron otros colectivos con anterioridad. Después de eso también digamos que en los marcos de justicia en Colombia, de justicia ordinaria, y bueno, en todo el tema de reparación que se da en el marco de la ley 1448 de 2011, digamos que lo que pasa específicamente es que hay dentro de esos colectivos sentían que la categoría de víctimas como categoría institucional no abarcaba, digamos, los procesos en donde habían jóvenes que habían sido afectados por esa violencia en muchas ocasiones. Entonces había como un debate interesante porque sentían que las vías de reparación no lo reconocían como actores que habían sido afectados por el conflicto armado,
sino que por el contrario los desconocía. Eso fue también algo muy, muy importante. Y otra cosa que pudimos también documentar de esos impactos es que los impactos que se vivieron en la estigmatización, que en algún momento frenó en varias escenas del país, digamos que en Medellín ya se frenó esos escenarios de estigmatización, en otras ciudades sí que te comenté siguen, pero un poco lo que pasaba, digamos, te cuento, es que ellos decían que había una especie de transformación de esa estigmatización frente a la diferencia y que había un nuevo enemigo que se había construido, otra vez digamos que volvemos a la construcción del enemigo, en donde había una forma de estigmatizar a otras personas. Entonces pasó que la estigmatización ya no iba dirigida hacia los metaleros, sino iba dirigido, por ejemplo, hacia las comunidades indígenas, afrodescendientes, a las comunidades LGTBI, que empezaban a ser también un proceso que viene siendo histórico, digamos, de 200, 300 años en el país, pero que es un proceso que empezaba a tener cabida y lo que necesitaban era silenciar a toda costa. Entonces, precisamente cuando empiezan a buscar esos colectivos, empieza a surgir una transformación, esa estigmatización frente a otros enemigos construidos por parte de los violentos, ¿no? Entonces, y esos mismos colectivos vivían de estigmatizaciones físicas y simbólicas. Entonces eso fue algo muy interesante. Entonces a partir de eso ellos decían que se habían construido en el marco de las escenas varias oportunidades para poder hablar de no repetición, de hablar de memoria, de construcción de paz, de activismo, y que eso había quedado, digamos, documentado dentro de las escenas, pero era importante que la comunidad lo hiciera. Es un poco, digamos, que desde el concepto de mediación, un poquito desde los postulados de Huergo, de Jorge Huergo, lo que hicimos nosotros fue articular la forma de transformar esos discursos sin que se transformara, digamos, su sentir y que fueran las voces de las personas las que hablaran, pero sí que metalmemoriacall.com fuera una página que no fuera construida específicamente para metaleros, sino que todas las personas que pudieran tener acceso a esa información se dieran cuenta de una problemática grande, también de unos ejercicios y propuestas de construcción de paz y de resistencia que se han dado dentro del metal, pero que pueden contribuir específicamente a la construcción de paz en Colombia. Un poquito, digamos, avanzando a la siguiente pregunta, eso creo que es uno de los principales aportes que puede hacer el metal y el rock en Colombia y es que ha hecho esfuerzos impresionantes para montar colectivos, escenarios, conciertos que hablen de la construcción de paz en Colombia y que pues no han sido conocidos en el marco de todos los procesos de estigmatización que se han vivido en el país. Entonces eso creo que podría ser uno de los grandes aportes de la construcción de paz a la luz del metal. Digamos que por otro lado también identificamos el hecho de un ejercicio contracultural, que muchas veces en el país la contracultura se ha asociado un poco mucho a los escenarios juveniles, ¿no? Siempre hablan de los jóvenes como aquellos que hacen resistencia contracultural o ejercicios de contrapoder en su momento, pero pues en Colombia pasa algo y es que son décadas y décadas y generaciones de jóvenes que se convirtieron en adultos en el marco de la violencia. O sea, aquí hasta la última generación, todos crecimos, las últimas generaciones crecimos con la palabra conflicto armado y violencia en Colombia. Entonces, muchos de esos ejercicios se siguen haciendo desde lo contracultural, pero no necesariamente desde la identidad de jóvenes. Entonces ahí vale la pena reconocer, digamos, todos estos esfuerzos que han hecho bastantes colectivos en la ciudad, en las ciudades y en los territorios, en donde no son los jóvenes los que hablan de contracultura. Digamos que existen bandas que llevan 35 años, 40 años hablando de esto, pero también colectivos que han hecho procesos de memoria histórica en donde sus principales, digamos, protagonistas no se reconocen en este momento como jóvenes, sino también como adultos que vivieron su juventud en un proceso pero que siguen haciendo ejercicios de contracultura desde su sentir como adultos. Entonces eso creo que fue algo muy importante y bueno, digamos que eso también va en la lógica del objetivo de construir un poco y es de construir el metal para poder construir esa diferencia, ¿no? Un poco digamos desde los postulados de Derrida y es volver a comunicar a la luz de entender digamos cuáles fueron las partes de esto que se llama metal en Colombia y su relación con el conflicto armado para poder construir un discurso que no fuera, digamos, para metaleros y que se encasillara en distintos, digamos, recursos o productos que se dan a partir del enfoque audiovisual, sonoro, digamos, infográfico, que es un poco lo que se puede encontrar en la página web, ¿no?